Paul-Marie Verlaine, un escritor francés, publicó en 1984 un libro de ensayos titulado Los poetas malditos. Esto fue con la intención de homenajear a 6 poetas franceses y a él mismo. En los textos se puede hallar comentarios y críticas sobre el estilo de cada uno. Además, cuenta anécdotas de que Verlaine, el escritor, vivió con ellos, ya que todos eran amigos. Pero ¿por qué poetas malditos? Este término porque se consideraba que estos escritores eran incomprendidos por la sociedad y no obtuvieron el éxito en la vida. Además, porque desarrollaban un arte libre. Contexto. El siglo XIX consagra el poder político-económico a la burguesía, se realza la filosofía utilitarista y se rinde culto a la ciencia y a la razón. La novela correspondía a las necesidades culturales de la burguesía. Esta era una clase triunfante y rectora cuando de la sociedad se trataba, la cual era bastante conservadora en ese tiempo. Cuando los poetas empezaron a criticar a la burguesía, fue rechazada, ya que irritó al sector burgués por la crítica de la que era objeto. Cuando la novela empezó a ser destinada a las capas populares, se convirtió en folletín, con otro tipo de lenguaje masivo y popular. Su popularidad se expresaba en los lectores americanos. En torno a 1870 surgió en Francia un movimiento literario conocido como simbolismo. A partir de los poetas malditos de finales de siglos, se rompe la conexión entre autores y público lector. El divorcio con la burguesía hace que los poetas malditos expresen una nueva sensibilidad. Se divorcia el arte de la sociedad, ya que no se sentían representados por la sociedad burguesa de ese tiempo. Esta nueva sensibilidad condujo a la experimentación de nuevas formas. En el marco de pleno reparto de botín colonial, las artes plásticas, junto con la literatura, fueron las primeras en irrumpir y reclamar una nueva mirada con la que asumir la verdadera esencia de la realidad caótica en sus manifestaciones aparentes y externas, arrastrando consigo a toda una serie de escritores que comulgaban con sus principios estéticos. Los largos 4 años de la Gran Guerra van a marcar profundamente a toda una generación de escritores, artistas, pero en un sentido diferente al resto de sus contemporáneos. Los años posteriores a la guerra son testigos de un nuevo movimiento. Dentro de ellos se resalta el surrealismo, que se erige no como una nueva mirada con la que el hombre puede reconocer su realidad, sino también como un sistema de vida. Este fue el istmo de mayor alcance entre sus contemporáneos y cuyas innovaciones se harán sentir con mayor profundidad en todas las literaturas. Sin embargo, hay que resaltar la inmensa influencia que los poetas malditos tuvieron en la gran mayoría de los artistas que surgen después del movimiento simbolista. Representantes. Paul Verlaine nace en Metz en 1844. Años más tarde, exactamente en 1851, él y su familia se mudan a París. Allí, él trabajó como escribiente en el ayuntamiento. Empezaría a publicar libros en 1866. Poemas saturnianos sería el primero donde revelaría su inspiración hacia Charles Baudelaire. En julio de 1873, en Bruselas, hirió de bala a Rimbaud, quien le había amenazado con abandonarle. Condenado a 2 años de prisión, salió de la cárcel. Su etapa de madurez fue iniciada con la publicación de Romances sin palabras, hasta que tuvo una riña con Rimbaud y fue a Gran Bretaña. En 1881 publicó Cordura, poemario de inspiración religiosa tras la muerte de Letinois. Un año más tarde, publica Los poetas malditos. Tras una nueva estancia en la cárcel por haber intentado estrangular a su madre después de muchas botellas de alcohol, pasó a residir definitivamente en París. En sus últimos años gozó de gran prestigio literario y fue elegido príncipe de los poetas. Tristan Corbiere nació en 1845 y fallece en Morlaix en 1875. Su fama se inicia cuando Paul Verlaine comentó su obra en Los poetas malditos. Ingresado en 1857 en el colegio de Saint-Brieuc, Tristan Corbiere volvió a su casa al cabo de 30 meses debido a problemas de salud. Más tarde, quiso seguir estudiando en Nantes, pero a los 16 años, una crisis de reumatismo articular lo dejó deforme para siempre y le obligó a renunciar a los estudios. Una de sus pocas publicaciones, Los amores amarillos, nos da a entender su personalidad contraída hacia la vida.
que lo deforma de una forma miserable. En diciembre de 1874, se le encontró desvanecido en el suelo de su pobre habitación y fue llevado a una casa de socorro. Corbiere supo manifestar la paz, el amor y la verdad. Su dolor nace de una continua angustia, no dominada por el espíritu. Stéphane Mallarmé. Francés de nacimiento, fue una de las figuras más importantes del simbolismo. Fue profesor de inglés en el Instituto de Tournon, pero pronto se dio cuenta de que esa no era su pasión. En 1866, el Parnasse Contemporain le publicó 10 poemas y poco después fue trasladado al Liceo de Avignon. Después de conocer a Paul Verlaine, logró conseguir un puesto en el Liceo Fontanes en 1867. En 1891 publicó Páginas y un año después, el músico Claude Debussy compuso el preludio a la siesta de un fauno. En 1897, la revista Cosmópolis publicó una tirada de dados Nunca abolirá el azar, un fragmento de la obra. Mallarmé le llamaba el libro. Finalmente, muere en 1898. Charles Baudelaire, poeta francés, uno de los máximos exponentes del simbolismo, considerado a menudo el iniciador de la poesía moderna, nació en París el 9 de abril de 1821. Más tarde, se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de París y se introdujo en la vida bohemia, conociendo a autores como Gérald de Nerval y Honoré de Balzac, y a poetas jóvenes del barrio latino. En esa época de diversión, también conoció a Sarah Leouchet, la cual le contagió la sífilis. El 30 de diciembre de 1856, Baudelaire había vendido al editor Paulette Malassis un conjunto de poemas, trabajados durante 8 años, bajo el título de Las Flores del Mal, su principal obra. El mismo año de la publicación de Las Flores del Mal, e insistiendo en la misma materia, Baudelaire comenzó los pequeños poemas en prosa, editados en versión en 1869, pero anunció una serie de conferencias en Bélgica, trasladado urgentemente por su madre a una clínica de París. Permaneció sin habla hasta su fallecimiento debido a la sífilis. Reuniremos aquí algunas de las características de estilo más destacadas de los miembros de esta generación. Además de que todos ellos tenían una actitud rebelde hacia la vida y se salían del circuito artístico comercial y reconocido, el tipo de poesía que cultivaban también cumplía con algunos rasgos distintivos como los siguientes. Sentimiento pesimista. Los textos que escriben están plagados de una visión pesimista de la vida, ya que no se sienten aceptados ni comprendidos en una realidad de la que están muy vinculados. Luego están los textos oscuros. El tono y el ambiente que se recrean en sus poemas siempre están bañados en un tono oscuro y misterioso. Quieren reflejar de esta otra manera el vivir de que se sale de la moralidad que está impuesta por la sociedad cristiana de la época. Luego está la ideología liberal. En sus poemas también hay una fuerte huella de la mentalidad liberal, ya que estos poetas promulgaban por una vida mucho más libre sin tantos prejuicios moralistas. Después está la actitud de rebeldía. Los poetas malditos no aceptaban la realidad de la que forman parte, y por eso su actitud es rebelarse contra ello. También está la belleza alternativa. Esto quiere decir que frente a los tópicos de belleza más clásicos y convencionales, estos poetas veían belleza en otros muchos más planos de la vida, incluso en la muerte, en la oscuridad, en las lágrimas y en la noche. La belleza de lo oscuro y lo diferente es un gran signo del malditismo. Poesía metafísica. Con la poesía buscaban un significado diferente a la vida, por ello sus composiciones tienen un aire más trascendental y que tenían como objetivo conocer el misterio de la vida. También está los arquitectos del lenguaje. Otra de las características de los poetas malditos es que cuidaban sobremanera el lenguaje que usaban en su poesía. De las figuras retóricas que más empleaban destacábamos la metáfora y el simbolismo. Con esto espero que se hayan informado sobre las características de los poetas malditos. Entretenido, ¿no? Espero que sí, ya que en lo personal me entretuve haciendo esto debido a que estos poetas que son llamados malditos pertenecen a parte de nuestra historia literaria. ¿Nunca se han preguntado qué hubiera sido de nuestras vidas sin estos poetas? ¿No? Bueno, yo tampoco,
Pero al investigar ese tema me he dado cuenta que estos poetas son parte importantísima de nuestra historia y espero que ustedes compañeros también se hayan dado cuenta de esto. Gracias.